No persigas el amor, conviértete en él. Enseñanzas budistas. Durante gran parte de la vida, el ser humano cree que el amor es algo que se encuentra afuera. Se nos enseña, directa o indirectamente, que el amor es un destino, una persona, una experiencia futura que llegará cuando se cumplan ciertas condiciones. Aprendemos a buscarlo, a perseguirlo, a correr detrás de él como si fuera una recompensa que solo aparece cuando somos suficientes, cuando cambiamos, cuando logramos algo más. Esta búsqueda constante, silenciosa y agotadora, se vuelve tan normal que pocos se detienen a cuestionarla. Sin embargo, desde la mirada budista, esta persecución es precisamente la raíz del sufrimiento. El budismo no enseña que el amor sea algo que deba obtenerse, enseña que el amor es un estado del ser, algo que no llega desde fuera, sino que emerge naturalmente cuando la mente deja de aferrarse, cuando el ego se aquieta y cuando la ilusión de separación comienza a disolverse. El amor verdadero no aparece cuando se lo busca desesperadamente. Aparece cuando ya no se lo necesita para sentirse completo. Perseguir el amor implica carencia, implica la creencia de que falta algo esencial en nosotros. Convertirse en amor, en cambio, implica plenitud. Implica reconocer que aquello que buscamos en el otro ya vive, en esencia, dentro de nosotros. El budismo nos invita a dar un giro radical en la forma en que entendemos el amor. No como posesión, no como apego, no como dependencia emocional, sino como una cualidad de la conciencia despierta. Este camino no es romántico en el sentido superficial. No promete finales perfectos ni relaciones sin conflicto. Promete algo mucho más profundo: libertad interior. Cuando una persona se convierte en amor, deja de mendigarlo. Deja de sacrificar su paz para ser aceptada. Deja de negociar su verdad para no estar sola. Desde ese lugar, el amor deja de ser una fuente de sufrimiento y se transforma en una expresión natural del ser. Este texto no busca enseñarte cómo encontrar pareja, ni cómo atraer a alguien, ni cómo evitar el abandono. Busca algo más esencial: ayudarte a comprender por qué cuanto más persigues el amor, más se aleja, y por qué cuando dejas de perseguirlo y te conviertes en él, todo cambia. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque tu relación con él se vuelve más clara, más libre y más consciente. Ahora comenzamos el primer paso de este camino: el sufrimiento de buscar amor desde la carencia. Buscar amor desde la carencia es uno de los hábitos más profundamente arraigados en la mente humana. Desde una edad temprana, aprendemos a asociar el amor con aprobación, atención, validación y seguridad. Cuando estas experiencias faltan o son inconsistentes, la mente construye una narrativa silenciosa. Necesito que alguien me ame para estar bien. Esta idea, aunque parece inofensiva, se convierte en la base de innumerables formas de sufrimiento. Desde la perspectiva budista, la carencia no es una condición real, sino una construcción mental. No nace de la ausencia de amor, sino de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Cuando una persona cree que no es suficiente por sí misma, el amor se transforma en un objeto externo que debe ser conquistado, protegido o retenido. A partir de ahí, cada relación deja de ser un encuentro libre y se convierte en una estrategia inconsciente para llenar un vacío interior. El problema no es amar a otros, el problema es usar a otros para sentirse completo. Cuando el amor se busca desde la carencia, se vuelve frágil, inestable y condicionado. Aparece el miedo a perder, el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente. La mente comienza a anticipar amenazas incluso donde no existen. Un silencio se interpreta como rechazo. Un cambio de tono se vive como peligro. Una distancia temporal se experimenta como abandono definitivo.
El budismo enseña que este sufrimiento no proviene del amor en sí, sino del apego. El apego es la creencia de que algo externo es indispensable para nuestra felicidad. Cuando el amor se vive desde el apego, deja de ser amor y se convierte en dependencia emocional. Se ama no por libertad, sino por necesidad. No por abundancia, sino por miedo. Quien busca amor desde la carencia suele perder contacto consigo mismo. Ajusta su comportamiento para agradar. Silencia su verdad para evitar conflictos. Tolera lo intolerable por temor a quedarse solo. En este proceso, el amor, que debería ser una expresión de autenticidad, se transforma en una actuación constante. La persona ya no se pregunta qué siente realmente, sino qué debe hacer para no ser abandonada. Desde la enseñanza budista, esta dinámica es una forma de ignorancia, no en el sentido moral, sino existencial. Es no ver claramente la raíz del sufrimiento. La mente cree que el dolor proviene de la falta de amor externo, cuando en realidad proviene de la desconexión con el propio ser. Por eso, ninguna cantidad de afecto recibido logra saciar completamente. Incluso en relaciones aparentemente estables, persiste una inquietud sutil, una sensación de inseguridad que nunca se apaga del todo. Perseguir el amor desde la carencia también genera expectativas irreales. Se espera que el otro sane heridas internas, calme ansiedades profundas y otorgue sentido a la vida. Estas expectativas, aunque no se expresen verbalmente, pesan sobre la relación. El otro deja de ser un ser humano y se convierte en un salvador inconsciente. Cuando inevitablemente no cumple ese rol imposible, surge la frustración, el resentimiento y el desencanto. El budismo señala que este ciclo se repite una y otra vez, hasta que la persona decide mirar hacia adentro, en lugar de seguir buscando afuera. No como un acto de renuncia amarga, sino como un despertar. Cuando alguien comienza a observar honestamente su necesidad de amor, descubre que lo que realmente busca no es a otra persona, sino alivio del sufrimiento interior. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Nadie puede amar por ti aquello que tú rechazas de ti mismo. Mientras exista una guerra interna, el amor externo solo será un parche temporal. Puede aliviar por momentos, pero no transformar la raíz. Por eso, el camino budista no comienza con «encuentra a alguien que te ame», sino con «comprende tu sufrimiento». Comprender no significa analizar sin fin, sino observar directamente. Observar cómo surge la ansiedad cuando no hay mensajes. Observar el miedo que aparece ante la posibilidad de rechazo. Observar el impulso de agradar para no perder. Esta observación consciente sin juicio comienza a debilitar la identificación con la carencia. Poco a poco, la persona deja de verse como alguien incompleto que necesita ser llenado. Cuando esta comprensión madura, algo profundo comienza a cambiar. La búsqueda desesperada pierde fuerza. El amor deja de ser una urgencia y se convierte en una posibilidad. La persona ya no entra en relaciones para salvarse, sino para compartir. Ya no ama para ser aceptada, sino porque amar se vuelve una expresión natural de su estado interior. Este es el primer paso del camino. Reconocer que el sufrimiento no proviene de no ser amado, sino de no habitarse plenamente. Mientras el amor sea perseguido como una solución, seguirá escapando. Pero cuando se comprende la raíz de la carencia, se abre la puerta a algo completamente distinto. La posibilidad de convertirse en amor. Cuando el budismo afirma que no persigas el amor, sino que te conviertas en él, no está ofreciendo una metáfora poética ni un consejo motivacional superficial. Está señalando una transformación radical de la conciencia. Convertirse en amor no significa actuar amorosamente para obtener algo a cambio, ni adoptar una imagen espiritual, ni reprimir emociones difíciles bajo una máscara de bondad.
Convertirse en amor implica disolver la estructura interna que cree que el amor es algo que viene del exterior y que puede perderse. Es un cambio de identidad, no de comportamiento. La mayoría de las personas cree que ama cuando en realidad desea, se apega o teme perder. El deseo busca satisfacción, el apego busca seguridad, el miedo busca control. El amor, tal como lo enseña el budismo, no busca nada. Surge cuando la mente deja de aferrarse. Por eso, mientras la conciencia esté dominada por el deseo de ser amado, el amor auténtico no puede manifestarse plenamente. No porque sea castigado, sino porque la mente está ocupada intentando obtener en lugar de estar disponible para dar. Convertirse en amor comienza con una comprensión profunda. No eres una entidad separada que necesita ser completada por otra. Esta idea de separación es la ilusión fundamental que el budismo llama ignorancia. A partir de ella surge todo el sufrimiento emocional relacionado con las relaciones humanas. Cuando crees que estás separado, necesitas puentes. El amor se convierte entonces en un puente desesperado hacia el otro. Pero cuando la ilusión de separación comienza a desmoronarse, el amor deja de ser un puente y se convierte en el suelo mismo sobre el que caminas. Este proceso no es inmediato ni cómodo. La mente, acostumbrada a definirse a través de la relación con otros, se resiste. Aparece el miedo a desaparecer, a quedarse solo, a no ser visto. Pero el budismo enseña que este miedo no señala una pérdida real, sino el colapso de una identidad falsa, la identidad que necesita ser amada para existir. Cuando esta identidad se debilita, lo que queda no es vacío, sino presencia. Convertirse en amor implica aprender a estar contigo mismo sin huir. Significa sentarte con tus emociones sin exigir que alguien las calme. Significa permitir que el dolor exista sin convertirlo en una historia sobre tu falta de valor. En este espacio de presencia, algo esencial comienza a revelarse. El amor no es una emoción intensa que va y viene, sino una cualidad silenciosa de la conciencia despierta. El budismo describe esta cualidad a través de conceptos como metta, la bondad amorosa, pero metta no es un sentimiento fabricado. Es el resultado natural de una mente que ha dejado de luchar consigo misma. Cuando no te rechazas, no necesitas que otros te confirmen. Cuando no te abandonas internamente, el abandono externo pierde su poder devastador. Así, el amor deja de ser una transacción emocional y se convierte en un estado de apertura. Muchas personas creen que convertirse en amor significa volverse pasivo o vulnerable en exceso. Temen que, al dejar de protegerse, serán heridas. Pero el budismo no propone ingenuidad emocional, propone claridad. Cuando no buscas amor, puedes ver con mayor precisión quién está realmente disponible y quién no. Ya no necesitas forzar conexiones ni justificar ausencias. El amor, al no ser una necesidad, se vuelve selectivo de forma natural. Convertirse en amor también implica renunciar al control. El deseo de controlar al otro nace del miedo a perderlo. Cuando el amor no es una posesión, no hay nada que controlar. Esto no significa indiferencia, sino libertad, una libertad que permite que el otro sea quien es, sin exigir que cumpla un rol emocional específico. Desde este lugar, las relaciones dejan de ser campos de batalla psicológicos y se convierten en encuentros conscientes. El budismo enseña que el amor verdadero es inseparable de la impermanencia. Todo cambia, todo surge y se disuelve. Cuando comprendes esto profundamente, el amor deja de estar atado a la duración. Ya no necesitas que algo sea eterno para que sea verdadero. Puedes amar plenamente incluso sabiendo que puede terminar. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en aferrarse. Convertirse en amor implica aceptar que el otro no es responsable de tu felicidad.
Esta aceptación no es fría ni distante, es profundamente compasiva. Libera al otro de una carga imposible y te devuelve la responsabilidad de tu propio estado interior. Desde aquí, el amor se vuelve un acto de generosidad, no una demanda silenciosa. La mente que se convierte en amor aprende a escuchar sin defenderse, a estar presente sin anticipar pérdidas, a dar sin contabilizar, no porque se obligue moralmente, sino porque ya no está atrapada en la lógica de la escasez. El amor no se agota cuando se comparte, se agota cuando se condiciona. El budismo también advierte que este camino no elimina el dolor emocional de inmediato. La tristeza puede aparecer, la soledad puede sentirse, pero ya no se interpretan como fracasos personales. Se reconocen como experiencias humanas pasajeras. Al no resistirlas, pierden su filo. Al no identificarse con ellas, no definen la identidad. Convertirse en amor es aprender a permanecer abierto incluso cuando el mundo no responde como esperas. Es sostener la dignidad interior incluso cuando no eres elegido. Es mantener la suavidad del corazón sin convertirla en autoabandono. Esta es una de las prácticas más avanzadas del camino budista, amar sin perderte. Cuando alguien se convierte en amor, su presencia cambia, no porque intente atraer, sino porque ya no necesita. Esta ausencia de necesidad es profundamente atractiva, pero ese ya no es el objetivo. El objetivo se disuelve. El amor deja de ser un medio y se convierte en la forma misma de estar en el mundo. En este estado, las relaciones que llegan no vienen a llenar vacíos, sino a compartir plenitud, y las que se van ya no dejan un desierto interior, sino un espacio tranquilo donde antes había ansiedad. El amor, al no ser perseguido, ya no huye, y al no ser poseído, no aprisiona. El amor no se encuentra transformando al otro, sino desmantelando la estructura interna que cree necesitarlo. Cuando esa estructura cae, no te vuelves frío ni distante, te vuelves libre. Y en esa libertad, el amor aparece no como algo que haces, sino como algo que eres. Cuando el ser humano comienza a comprender que el amor no es algo que se persigue, sino algo que se encarna, inevitablemente se encuentra con una de las verdades más desafiantes del budismo. La raíz del sufrimiento no es la ausencia de amor, sino el apego a la idea de cómo debería manifestarse. Este apego opera de manera tan sutil que muchas personas creen haber trascendido la búsqueda del amor cuando en realidad solo han cambiado la forma de perseguirlo. El deseo se disfraza de espiritualidad, la dependencia se presenta como entrega y el miedo se oculta bajo la palabra compromiso. El budismo enseña que el apego no siempre se presenta como algo burdo o evidente. A menudo aparece como una esperanza silenciosa, como una expectativa no expresada, como una imagen mental de cómo debería ser el otro para que la relación funcione. Incluso cuando alguien afirma no necesitar amor, puede seguir esperando inconscientemente que alguien lo elija, lo priorice o lo confirme. Mientras exista esa expectativa, el sufrimiento sigue latente. Convertirse en amor implica un nivel más profundo de honestidad interior. Significa observar no solo el deseo evidente, sino también las formas refinadas del apego. El apego a ser especial para alguien. El apego a no ser olvidado. El apego a ocupar un lugar único. Estas formas de apego no siempre generan ansiedad intensa. A veces generan una dulzura engañosa, una sensación de propósito que en realidad sigue dependiendo del otro. Desde la visión budista, el apego no es malo ni vergonzoso, es simplemente una consecuencia de la ignorancia sobre la impermanencia. Cuando la mente no acepta plenamente que todo cambia, se aferra. Intenta congelar lo que es fluido, intenta asegurar lo que por naturaleza es incierto. En el amor,
Este intento se vuelve especialmente doloroso porque se aferra a personas, emociones y momentos que no pueden permanecer iguales. El sufrimiento aparece cuando el amor se confunde con permanencia, cuando se cree que amar es garantizar que algo no termine. El budismo rompe esta ilusión con claridad radical. Todo lo que surge cesa. Toda relación cambia. Toda forma se transforma. Cuando esta verdad no se integra profundamente, la mente vive en resistencia constante. Ama, pero teme. Se entrega, pero controla. Se acerca, pero se protege. Convertirse en amor no significa eliminar el apego por la fuerza. Significa comprenderlo tan profundamente que pierde su poder. Cuando observas cómo el apego genera tensión, ansiedad y miedo, dejas de idealizarlo. Dejas de confundirlo con amor. Empiezas a reconocer que cuanto más te aferras, menos libre eres y menos libre permites que el otro sea. Uno de los puntos más delicados de este proceso es aceptar que el amor auténtico no garantiza reciprocidad. Esta idea resulta difícil de asimilar para la mente condicionada, que asocia amor con intercambio justo. Sin embargo, el budismo enseña que el amor no depende de la respuesta del otro, depende del estado de tu conciencia. Cuando amas desde el apego, necesitas ser correspondido para sentirte seguro. Cuando amas desde la presencia, la respuesta del otro no define tu valor ni tu equilibrio interior. Esto no significa tolerar relaciones desequilibradas o dañinas. Convertirse en amor no es sacrificarse. Al contrario, cuando el apego se debilita, la claridad aumenta. Puedes retirarte sin odio. Puedes soltar sin resentimiento, puedes decir no sin culpa. El amor deja de ser una cadena y se convierte en una fuerza lúcida. El budismo habla de la compasión como una extensión natural del amor, pero esta compasión no nace del sufrimiento compartido, sino de la comprensión. Comprender que el otro también actúa desde sus condicionamientos, sus miedos y su ignorancia. Esta comprensión no justifica el daño, pero libera del rencor. Permite ver sin endurecer el corazón. En el camino de convertirse en amor, llega un momento en el que la mente deja de preguntarse «¿me aman?» y comienza a preguntarse «¿estoy presente?». Este cambio de enfoque transforma por completo la experiencia del vínculo. Ya no se trata de evaluar señales externas, sino de habitar el momento con conciencia plena. El amor se vuelve algo que ocurre aquí y ahora, no una promesa futura. La práctica budista de la atención plena revela cómo gran parte del sufrimiento amoroso no ocurre en el presente, sino en la mente que recuerda y anticipa. Recuerda heridas pasadas y anticipa abandonos futuros. Mientras la mente está atrapada en estas narrativas, el amor no puede ser vivido plenamente. Convertirse en amor implica regresar una y otra vez al presente, donde el miedo pierde fuerza y la conexión se vuelve real. Cuando el apego se afloja, el amor se vuelve silencioso. Ya no necesita proclamarse ni demostrarse constantemente. Se expresa en la escucha, en la presencia, en el respeto por los límites. Esta forma de amar no busca intensidad permanente, porque entiende que la intensidad es impermanente. Busca profundidad, que surge de la estabilidad interior. El budismo también enseña que el amor verdadero incluye la capacidad de dejar ir. Dejar ir no como abandono frío, sino como acto de sabiduría. Saber cuándo una relación ya no nutre, cuándo se ha convertido en apego mutuo, cuando perpetúa patrones de sufrimiento. Desde este entendimiento, soltar no es perder, sino proteger la integridad del corazón. Convertirse en amor implica aceptar la soledad sin dramatizarla, comprender que estar solo no es lo opuesto al amor. Es un espacio fértil donde la relación con uno mismo puede madurar. Muchas personas temen este espacio porque lo confunden con rechazo o fracaso. El budismo enseña que la soledad consciente es una maestra poderosa.
En ella, el amor deja de proyectarse y comienza a integrarse. Cuando ya no huyes de la soledad, el amor deja de ser una urgencia. Ya no buscas llenar el tiempo, el silencio o el vacío. Te relacionas desde la elección, no desde la necesidad. Esta diferencia es sutil, pero transforma todo. Las relaciones que surgen desde aquí son más honestas, más libres y menos dependientes del resultado. En este punto del camino, el amor deja de ser un problema a resolver. Ya no preguntas cómo atraerlo ni cómo conservarlo. Te preguntas cómo habitarlo con conciencia, cómo no traicionarte en su nombre, cómo no perder la claridad en medio de la emoción. Esta es una práctica continua, no un estado permanente. Convertirse en amor es aceptar que amar implica vulnerabilidad, pero no debilidad. Implica apertura, pero no ingenuidad. Implica entrega, pero no autoabandono. El budismo no propone cerrar el corazón para evitar el dolor, sino abrirlo con sabiduría. Un corazón que sabe soltar no se endurece cuando algo termina. A medida que este entendimiento se profundiza, algo esencial ocurre. El amor deja de ser el centro de la identidad. Ya no defines quién eres, por quién te ama o te deja. El amor se integra como una expresión más de la vida, no como su medida. Desde aquí, el sufrimiento pierde gran parte de su poder. Mientras el amor esté condicionado por el apego, seguirá siendo fuente de sufrimiento. Cuando el apego se comprende y se afloja, el amor se vuelve libre. Y en esa libertad ya no necesitas perseguirlo, porque deja de huir. Se manifiesta como una forma natural de estar presente, de relacionarte y de vivir. En el camino de no perseguir el amor y convertirse en él, llega un punto decisivo en el que la práctica deja de ser conceptual y se vuelve existencial. Ya no se trata de entender ideas, sino de habitar una forma distinta de relacionarse con la vida, con los demás y, sobre todo, con uno mismo. Este punto suele ser el más silencioso y también el más transformador, porque no produce euforia ni grandes revelaciones dramáticas. Produce algo más sutil y profundo, estabilidad interior. El budismo enseña que el mayor obstáculo para vivir el amor como estado del ser es la mente reactiva, una mente que responde automáticamente desde viejos patrones de defensa, miedo y expectativa. Mientras la mente reacciona, el amor no puede fluir libremente, porque toda reacción nace de una herida no observada. Convertirse en amor implica aprender a responder en lugar de reaccionar. Y esta diferencia, aunque parezca pequeña, cambia radicalmente la experiencia del vínculo. Responder implica presencia. Reaccionar implica condicionamiento. Cuando alguien te hiere y reaccionas, el pasado toma el control del presente. Viejas memorias emocionales se activan y dictan la conducta. Cuando respondes, en cambio, hay un espacio entre el estímulo y la acción. En ese espacio vive la libertad. El budismo considera este espacio como una de las mayores conquistas del despertar. En el amor, este espacio es crucial. Permite escuchar sin defenderse, sentir sin atacar, expresar sin destruir. No porque suprimas emociones, sino porque las reconoces sin identificarte completamente con ellas. Convertirse en amor no significa no sentir dolor, celos o tristeza. Significa no dejar que esas emociones gobiernen tu identidad ni tus decisiones. Uno de los aprendizajes más profundos de este camino es comprender que amar no es fusionarse. La fusión nace del miedo a la separación. El amor consciente, en cambio, reconoce la individualidad sin crear distancia. Dos personas pueden estar profundamente conectadas sin perder su centro.
Esta comprensión rompe uno de los mitos más dañinos del amor romántico, la idea de que amar es perderse en el otro. Desde la mirada budista, perderse en el otro no es amor, es evasión, es una forma refinada de huir de uno mismo. Cuando una persona se convierte en amor, no necesita disolverse en la identidad del otro para sentirse completa. Puede compartir sin desaparecer. Puede entregarse sin diluirse. Puede amar sin dejar de ser. Este equilibrio interno cambia la dinámica de las relaciones de manera radical. Ya no se entra en una relación para ser rescatado del vacío, sino para compartir presencia. El otro deja de ser una solución y se convierte en un compañero de camino. Desde este lugar, las relaciones se vuelven más honestas, porque ya no están sostenidas por el miedo a estar solo. El budismo enseña que el miedo a la soledad es una de las formas más profundas de apego, no porque la soledad sea peligrosa, sino porque confronta directamente la identidad construida a través del otro. Cuando alguien aprende a estar solo sin sentirse incompleto, algo esencial se libera. El amor deja de ser una necesidad psicológica y se transforma en una expresión natural. Convertirse en amor también implica reconciliarse con el silencio. El silencio emocional, el silencio de los mensajes no respondidos, el silencio de los espacios entre encuentros. Para la mente apegada, el silencio es amenaza. Para la mente despierta, el silencio es neutral. No dice nada sobre el valor personal. No confirma ni niega el amor, simplemente es. Cuando el silencio deja de interpretarse como rechazo, el sufrimiento disminuye drásticamente. La mente ya no llena los vacíos con historias dolorosas. Aprende a permanecer. Y permanecer es una de las formas más puras de amor consciente. Permanecer sin exigir, sin anticipar, sin controlar. Otro aspecto esencial de este tópico es la renuncia a la manipulación emocional. Cuando se busca amor desde la carencia, incluso las acciones aparentemente nobles pueden esconder una intención inconsciente de obtener algo. Ser amable para ser querido. Ceder para no ser abandonado. Callar para mantener la conexión. Convertirse en amor implica actuar desde la coherencia interna, no desde la estrategia emocional. Esta coherencia no siempre agrada. A veces implica decir verdades incómodas. A veces implica retirarse. A veces implica decepcionar expectativas ajenas. Pero el budismo enseña que el amor verdadero no puede construirse sobre la traición a uno mismo. Cada vez que te abandonas para sostener una relación, refuerzas la ilusión de que no mereces amor tal como eres. El amor consciente no promete comodidad constante, promete honestidad. Y la honestidad, aunque puede generar momentos de tensión, crea vínculos más reales. Vínculos que no dependen de la actuación ni del sacrificio silencioso. Convertirse en amor también significa dejar de negociar el propio valor. No medir cuánto das para ver cuánto recibes. No comparar tu entrega con la del otro. No contabilizar gestos. El amor no es un intercambio comercial. Cuando se convierte en contabilidad emocional, pierde su esencia. El budismo recuerda que el amor no puede florecer donde hay miedo constante a perder. Mientras la mente está ocupada protegiendo, no puede abrirse completamente. Por eso, uno de los actos más profundos de amor consciente es aceptar la posibilidad de pérdida sin cerrarse, amar sabiendo que todo es impermanente y aún así elegir amar. Esta aceptación no es resignación, es valentía. La valentía de no endurecer el corazón como mecanismo de defensa. La valentía de permanecer abierto, incluso cuando no hay garantías. En este punto, el amor se convierte en una práctica espiritual, no en una emoción pasajera. Cuando alguien se convierte en amor, su forma de relacionarse con el rechazo
también cambia. El rechazo ya no se vive como una confirmación de falta de valor, sino como una experiencia humana más. Puede doler, pero no destruye la identidad. No se convierte en una herida permanente. Se integra y se suelta. Este nivel de madurez emocional no surge de evitar relaciones, sino de atravesarlas con conciencia. El budismo no propone aislarse del mundo para amar mejor. Propone habitar el mundo sin perder la claridad. Cada vínculo se convierte en un campo de práctica, un espejo donde observar apegos, miedos y expectativas. En este proceso, el amor deja de ser un ideal abstracto y se vuelve una forma concreta de estar presente. Se manifiesta en la paciencia, en la escucha, en el respeto por los tiempos del otro, en la capacidad de no reaccionar desde el ego herido. Estas expresiones no buscan reconocimiento. Surgen naturalmente cuando la mente está en paz consigo misma. Convertirse en amor es, en última instancia, dejar de vivir desde la herida, no porque la herida desaparezca, sino porque deja de dirigir la vida. El centro se desplaza. Ya no es la necesidad de ser amado, sino la capacidad de amar sin perderse. El amor consciente no nace de la intensidad emocional, sino de la estabilidad interior. No se construye sobre promesas, sino sobre presencia. No depende de resultados, sino de coherencia. Cuando el amor se vive así, deja de ser una fuente constante de sufrimiento y se convierte en un camino de libertad. Cuando una persona deja de perseguir el amor y comienza a convertirse en él, no ocurre un cambio inmediato en el mundo exterior, pero sí sucede una transformación profunda en la forma de habitar la realidad. Este es uno de los puntos más importantes que el budismo enseña y que a menudo se malinterpreta. Convertirse en amor no significa que la vida se vuelva perfecta, que las relaciones fluyan sin dificultad o que el dolor desaparezca por completo. Significa algo más silencioso y más radical, el fin de la lucha interna por ser amado. En este punto del camino, el amor deja de ser un objetivo psicológico y se convierte en una cualidad estable del ser. Ya no depende de circunstancias externas, ni de la presencia o ausencia de otra persona. Se manifiesta como una forma de estar, de mirar, de escuchar, de responder al mundo. Esta transformación no siempre es visible para los demás, pero es profundamente sentida por quien la vive. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando la mente se aferra a cómo deberían ser las cosas. En el amor, este aferramiento es especialmente intenso. Se espera que el otro permanezca, que no cambie, que responda de determinada manera, que llene ciertos vacíos emocionales. Cuando estas expectativas no se cumplen, surge el dolor. Pero cuando el amor deja de ser una exigencia, la experiencia cambia por completo. Convertirse en amor implica aceptar plenamente la realidad tal como es. Aceptar que las personas sienten según sus propias capacidades, que los vínculos cambian, que algunas conexiones terminan, que no todo amor es correspondido. Esta aceptación no es pasividad ni resignación, es lucidez. Es ver la vida sin distorsión emocional. En este estado, el amor ya no necesita justificarse. No se pregunta si vale la pena amar, si es seguro, si será devuelto. Simplemente ocurre, no como impulso ciego, sino como expresión natural de una mente en paz consigo misma. El amor se vuelve similar a la respiración. No se fuerza, no se retiene, no se negocia. Una de las consecuencias más profundas de esta transformación es la libertad emocional. Libertad de no depender del reconocimiento ajeno. Libertad de no construir la identidad en torno a ser deseado, elegido o necesitado. Cuando el amor se convierte en identidad, el rechazo deja de ser una amenaza existencial. Puede doler, pero no destruye. Puede entristecer, pero no desmorona.
El budismo señala que este tipo de libertad es rara porque exige un alto grado de honestidad interior. Exige mirar de frente los lugares donde aún se busca aprobación, los espacios donde el ego quiere ser especial, indispensable o irreemplazable. Convertirse en amor no elimina estas tendencias de inmediato, pero las hace visibles, y lo que se ve claramente comienza a perder poder. En este punto del camino, la persona deja de preguntarse por qué el amor no llega y comienza a observar cómo se relaciona consigo misma cuando no llega. Observa si se abandona, si se endurece, si se juzga, y en lugar de hacerlo, aprende a permanecer. Permanecer consigo mismo sin huir, sin dramatizar, sin construir historias de insuficiencia. Este permanecer es una de las prácticas más profundas del budismo. Permanecer con lo que es, incluso cuando no es cómodo. Permanecer con el deseo sin actuarlo compulsivamente. Permanecer con la tristeza sin convertirla en identidad. Permanecer con el silencio sin llenarlo de ansiedad. En esta permanencia, el amor se estabiliza. Cuando el amor se estabiliza internamente, algo cambia en la forma de relacionarse con los demás. Ya no se entra en vínculos para ser salvado del vacío, se entra para compartir presencia. Esto transforma radicalmente la dinámica relacional. Aparece más honestidad, menos manipulación emocional, menos miedo a decir la verdad. El amor consciente no busca convencer ni retener. No intenta ser indispensable, permite que el otro sea libre, incluso si esa libertad implica alejarse. Esta capacidad de amar sin posesión es una de las expresiones más altas del amor según el budismo. No porque sea moralmente superior, sino porque está libre de sufrimiento innecesario. Convertirse en amor también significa dejar de vivir en estado de vigilancia emocional. La mente deja de escanear constantemente señales de rechazo o abandono. Ya no se vive en alerta permanente. Esta relajación profunda del sistema emocional permite una conexión más auténtica con la vida. El cuerpo se aquieta, la mente se vuelve más clara, el corazón se suaviza. En este estado, el amor ya no es dramático. No necesita intensidad constante para sentirse real. Puede ser tranquilo, silencioso, cotidiano. Puede expresarse en gestos simples, en respeto, en presencia. Esta forma de amar no suele ser glorificada por la cultura, pero es profundamente nutritiva. El budismo enseña que el amor verdadero incluye la sabiduría de los límites. Amar no significa permitir cualquier cosa. Cuando el amor deja de ser una necesidad, se vuelve posible retirarse de lo que daña sin odio ni resentimiento. El alejamiento deja de ser castigo y se convierte en cuidado. Cuidado del propio equilibrio interior. Este punto es crucial. Muchas personas confunden el amor consciente con tolerar el sufrimiento. Pero el budismo es claro. La compasión comienza por uno mismo. No hay amor verdadero donde hay autoabandono. Convertirse en amor implica honrar la propia dignidad sin endurecer el corazón. En esta etapa del camino, la vida amorosa deja de ser el centro absoluto de la existencia. El amor se integra con otros aspectos del ser, la atención plena, la ética, la claridad mental, la compasión. La persona ya no gira en torno a relaciones, vive desde un centro más amplio. Paradójicamente, cuando el amor deja de ser el centro obsesivo, las relaciones se vuelven más sanas. Ya no están cargadas de expectativas imposibles. Hay más espacio para el error, para la imperfección, para el crecimiento mutuo. El amor deja de ser un escenario de salvación y se convierte en un espacio de encuentro. El budismo también enseña que convertirse en amor no es un estado permanente al que se llega y ya no se pierde. Es una práctica continua. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Habrá días de apertura y días de contracción. La diferencia es que ahora hay conciencia, y la conciencia cambia todo.
Cuando la confusión aparece, ya no se interpreta como fracaso, se observa, se comprende, se suelta. El amor no se abandona porque ya no depende de un estado emocional específico. Está anclado en una comprensión más profunda de la vida y de la impermanencia. En este punto final del camino, el amor se vuelve silencioso y poderoso al mismo tiempo. Silencioso porque no necesita proclamarse. Poderoso porque no puede ser arrebatado. Nadie puede quitarte lo que ya eres. Nadie puede abandonarte de aquello que no depende de su presencia. Convertirse en amor es, en esencia, reconciliarse con la vida tal como es. Amar lo que llega, lo que se queda y lo que se va. No desde una aceptación forzada, sino desde una comprensión profunda de que todo forma parte del movimiento natural de la existencia. Este es el cierre natural de este recorrido. Cuando dejas de perseguir el amor, descubres que siempre estuvo presente, esperando que dejaras de buscarlo donde no podía encontrarse. En ese momento, el amor deja de ser una promesa futura y se convierte en tu forma de estar en el mundo.